난 부를 거야. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mona Vinci y el día de hoy les voy a hacer un preguntas y respuestas, que era un video muy pedido, pero que no hice por mucho tiempo porque no me sentía todavía capaz de responder algunas de las preguntas. Oficialmente paso este año a el octavo semestre para terminar mis semestres teóricos y empezar con mi servicio social. Primero quiero felicitarlos y desearles lo mejor. Empezamos nuevo año 2023 y qué más pedirle a la vida que salud en una situación de pandemia muy fea, pero bueno, ya vamos saliendo, que es lo importante. Les deseo mucha salud para su familia y para sus seres queridos. Bueno, vamos a empezar con el question tag. Pregunta número 1. ¿Por qué estudiaste enfermería? Bueno, ya lo he dicho en muchos videos, pero si eres nuevo, siento que cuando tú decides estudiar una carrera, hay varios factores que afectan en esa decisión. No es una decisión que se tome por casualidad. No creo en las casualidades cuando se trata de una decisión, o en el azar tampoco. Hay personas que sí lo hacen, pero no lo creo. Yo siento que yo empecé con este amor a la enfermería a partir de mi tío. Tengo un tío que es pionero en la enfermería aquí en mi ciudad, en el sentido de que fue el primer hombre enfermero en ejercerla, porque como sabemos, bueno, históricamente la enfermería era una carrera designada a las mujeres. Mi tío fue el primer hombre en mi ciudad en estudiarla y ejercerla, lo que me parece increíble, porque él me transmitió mucha de esta paz, mucha de esta fuerza, de esta fortaleza de enfermería, de este respeto y amor a la profesión, al gremio. Obviamente con los paradigmas, que yo creo que tenemos muchos, pero a partir de que empecé a investigarla e inclusive ya estando adentro se empezaron a disipar esos paradigmas que yo tenía, o esas creencias. ¿Siempre quisiste estudiar la enfermería? Pues sí, yo siempre quise estudiar enfermería desde que tengo memoria. Quiero mencionarles que yo, por una situación, una condición, no quise entrar la primera vez a enfermería y me metí a una ingeniería. Yo tenía mucho miedo de no quedar en enfermería, porque cuando estaba en la preparatoria yo tenía mucha dificultad en las materias de ciencias, en química, en biología, en muchas de estas materias, en áreas de las ciencias. Y pues en matemáticas era muy hábil. Entonces cuando yo terminé la preparatoria, pues me dirigí directamente a una ingeniería, pensando que se me iba a hacer más fácil. No porque yo piense que una ingeniería es más fácil, al contrario. Si no te gusta, es todavía más difícil. Y una matemática de preparatoria no se compara con las matemáticas de la universidad, definitivamente. Pero bueno, yo iba con esa idea. A la semana de que entré a la carrera me di cuenta de que no era lo mío, pero yo continué, terminé un semestre y fue cuando me salí y decidí estudiar para mi examen para enfermería. Y pues bueno, aquí estoy y yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Soy muy feliz en enfermería, de verdad. ¿Qué asignaturas llevas en enfermería? Bueno, las asignaturas que yo recuerdo, no se las voy a decir tal cual con el nombre, pero recuerdo que en primer semestre vimos enfermería, que era como el núcleo, y era como fundamentos de enfermería, como los principios y fundamentos, donde veíamos los patrones funcionales, la historia de la enfermería con Florence Nightingale, Marjorie Gordon, Virginia Henderson, y otras personalidades muy importantes de la enfermería. Vi también pues materias relacionadas a la promoción de la salud. Vi vi anatomía y fisiología del cuerpo humano. No vi microbiología. Hay muchas universidades que sí la llevan. Yo no la llevé, no sé por qué, pero no la llevaba. Y pues así, varias materias. Luego en segundo semestre vimos metodología de la investigación, fundamentos de enfermería igual, pero un poquito ya como con más técnicas, no tanta teoría, ya más prácticas. Y también la parte de enfermería en primer nivel de atención. Vimos también bioestadística un poquito, y luego vimos la parte funcional del cuerpo humano y ya empezamos la parte disfuncional del cuerpo humano, específicamente de los adultos, y empezamos con el adulto mayor.
bueno, con el adulto, luego con el adulto mayor. Y vimos, por ejemplo, enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso comenzamos a ver ya unas materias un poquito más heavies, que era farmacología, que a mí se me hizo súper difícil. Y vimos también materias como, por ejemplo, cirugía, enfermería quirúrgica, que también es un mundo, enfermería gerontogeriátrica, son un montón de tablas y tablas y tablas de valoración y cuadros y test de valoración que teníamos que aprendernos. Y luego vimos también la parte de bioestadística, que ya era como protocolaria y todo. Y luego también vimos enfermería materno-infantil, que fue el semestre pasado que llevé, que es todo lo de la mamá, de la parte de ginecología y obstetricia, que es muy bonita. Esa área es súper, súper bella. Y del bebecito, del neonato, del recién nacido, de la mamá, de la atención y sus cuidados a ella, en el trabajo de parto, etcétera, etcétera. Es un área muy bonita, de verdad. Y vimos profilaxis en el embarazo, psicoprofilaxis, perdón, del embarazo. Y el siguiente semestre, que ya es el último que llevo, va a ser de pura pediatría, porque ya mi carrera se lleva así como hasta el final, pediatría. Bueno, por lo menos en mi universidad. Sé que en otras universidades se mueven un poquito las materias, pero más o menos así. ¿Cuál es la asignatura más fácil que llevaste? Bueno, yo quiero mencionar que siento que no hay materias fáciles, porque en todas batallé. No es cierto. Siento que no hay materias fáciles porque pues todas tienen su nivel, obviamente, de dificultad. Obviamente hay maestros más barcos, maestros más estrictos, que pueden hacer una materia fácil en una súper difícil, o una materia súper difícil en una materia súper light, ¿no? Pero, bueno, a mí la asignatura que se me hizo más fácil fue metodología de la investigación, porque pues era un protocolo, eran reglas, las tenías que seguir y se acabó. Y entregar un resultado, ¿no? Al final. La materia más difícil, a mí las dos materias más que sí fue como mi coco, fue farmacología. Yo batallaba muchísimo para aprenderme los grupos y familias de los medicamentos, de los antibióticos, si era bacteriostático, bactericida, qué tipo de medicamento era, si era un betalactámico, si era una cefalosporina, si era no sé qué, no sé qué, no sé qué, y en qué dosis, y cómo se administraba, y cuáles eran los efectos secundarios, y todo eso. Batallé demasiado. Todavía siento que a la fecha no me lo sé todos. Entonces, sí, yo siento que ahí batallé mucho en farma. No me fue mal, nunca he reprobado, pero sí fue mi coco. Y también siento que la que batallé mucho fue enfermería gerontogeriátrica. Ay, porque vimos demasiadas cosas. Vimos enfermería como cuidados de cardio, de pulmones, de todo, ¿no? De neumo. Vimos electrocardiograma, que es un mundo. Vimos la parte de neuro, que era un mundísimo. Vimos la parte también de todos estos test que les digo, el test de CATS, el test del Mini-Mental. Pues sí vimos muchísimos test que teníamos que aplicar a los pacientes gerontogeriátricos, a los pacientes geriátricos. Y bueno, era un mundo de verdad. Y hay también cirugía. La enfermería quirúrgica también se me hizo muy pesada, porque necesitas conocer mucho el instrumental. Aparte, la maestra que me tocó era una maestra no muy habitual, porque era demasiado estricta. Y yo sé que dicen que las enfermeras quirúrgicas son muy estrictas, pero ella de verdad era la más estricta que he visto en mi vida. Y ella quería, por ejemplo, que nosotros, obviamente es algo necesario, que supiéramos los planos anatómicos de la cirugía que íbamos a ver. Las revisábamos como por cirugías: cirugía general, cirugía de trauma y ortopedia, cirugía de tal y tal, nombre y apellido, ¿no?
cirugía plástica, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas cirugías tenemos que aprender a conocer qué íbamos a hacer. Por ejemplo, no sé, si nosotros íbamos a presentar una apendicectomía, teníamos que saber factores de riesgo de que provocaron una apendicitis. ¿Qué produjo una apendicitis? ¿Qué pacientes lo pueden presentar? ¿Quiénes no? Factores de riesgo, epidemiología en México y el mundo. Teníamos que saber cómo iba a ser todo el procedimiento de la cirugía, no nada más saberte el material o los tiempos de la mesa Mayo o cómo acomodar una mesa riñón, no, o sea, era de verdad saber todo lo que iba a pasar en la cirugía. Los medicamentos que íbamos a utilizar para, por ejemplo, la anestesia, para anafilaxis, etcétera, etcétera. Tenemos que saber muchísimas cosas. Entonces sí me asustaba. ¿Es mejor estudiar enfermería o medicina? Bueno, yo creo que esto depende mucho de la perspectiva de la persona. No creo que exista una carrera mejor que otra. Sí creo que si lo llamamos dificultad, las dos tienen obviamente su grado de dificultad, pero sí siento que medicina, es un poquito más compleja. Porque para empezar el tiempo, es mucho más tiempo que enfermería. Particularmente siento que es una carrera muy pesada. Lo digo por mi experiencia. Mi hermana estudia medicina, mi novio también estudia medicina y a los dos los veo igual de asustados. Y pues sí, yo veo que sí es más complicada. Enfermería es un poquito más laxa, tampoco crean que mucho. Pero sí, y que sea mejor, no creo. O sea, no creo que una carrera sea mejor que otra. Quiero aclarar que enfermería y medicina son dos mundos totalmente diferentes. Son dos carreras totalmente diferentes con dos enfoques diferentes. Mientras que en medicina se dedica a la terapia, al tratamiento y al diagnóstico. Enfermería es más como al cuidado y a la atención. De hecho, dicen que enfermería es un arte. Yo sí estoy de acuerdo y no. Ahí tenemos tema, pero luego lo debatimos. Porque, bueno, si bien es un arte, pues también tiene su área, su parte fundamental, que es de la ciencia. O sea, está fundamentada por la ciencia. Pero eres estudiante de medicina y no te sientes a gusto y no estás contento ahí, obviamente no se te va a hacer la mejor carrera. Si estás en enfermería y no te gusta la carrera y quieres estar en medicina, obviamente se te va a hacer mejor medicina o cualquier otra carrera, ¿sí? Pero es muy subjetivo a la persona. ¿Cuándo son las prácticas? Esta pregunta me quedé con la duda, pero quiero suponer que se refieren a en qué momento de la carrera empiezas a practicar como enfermera. Pues básicamente desde el principio. Desde el primer semestre, a lo mucho ya empezando el segundo, comienzas a hacer prácticas. Nosotros llevamos talleres donde nos enseñan a administrar medicamentos, a tomar signos vitales correctamente, con la técnica, con las normas oficiales mexicanas. Nos enseñan también la parte de interpretación de estos signos vitales, que es súper importante. Y bueno, pues sí, o sea, la verdad es que sí valoras muchas cosas. Pero ¿en dónde te preparaste para entrar a la universidad? ¿O cómo te preparaste? Yo sí opté por meterme a un curso, por lo que les menciono de que cuando yo salí de la prepa era muy poco hábil para las ciencias y pues era como algo muy importante para entrar a enfermería, sobre todo la parte de biología, química y física, y ecología. Entonces yo estaba pésima en exactamente las 4. Entonces yo sí me metí al curso. Yo no les digo que se metan, yo sé que hay personas que no tienen la misma posibilidad que yo. Un curso para entrar a la universidad es costoso. Hay cursos gratuitos, pero no siempre son eficientes. Yo sí invertí un poquito más en eso. Bueno, mis papás, no yo. Me la estoy adjudicando. Y pero ellos invirtieron más en esa parte. Pero yo creo que si tú tienes el coraje y las ganas de entrar, siempre las universidades ofertan guías donde vienen los temas. Y si tú te vas a la bibliografía y te vas a una biblioteca y te pones a leer diariamente, hay mucha probabilidad de que entres. Tengo compañeros que entraron a enfermería estudiando por sí solos, compañeros que no estudiaron, no sé cómo lo hicieron, y compañeros de medicina que igual entraron
por estudiar ellos mismos solos en su casa. Entonces, sí se puede. ¿Quién te inspira en enfermería? Me inspiran los profesionales, que son pacientes, que educan, que te enseñan y que perseveran. Son como los principales. Y que escuchan, que sean, que tengan escucha activa. Me inspiran muchísimo. Un enfermero con una actitud de escucha activa, que no nada más te ponga atención y ya, así como así, sino que realmente se comprometa contigo, que te escuche, que sea paciente, que te explique las cosas, que te eduque cuando te equivocas, que te muestre esta parte de confianza, que hable bien de su carrera, de su profesión. Es alguien que me da mucha confianza y que me inspira muchísimo. Yo quiero llegar a ser así. Yo quiero ser un personal de salud que eduque con cariño, que transmita esta información de una manera asertiva, que corrija de una forma asertiva y que pues les ayude a los demás. Me da mucho miedo caer en esta parte del burnout, porque yo sé que muchas personas pues se cansan de la rutina, se cansan de lo mismo y pues sí, yo creo que esa es la parte pues un poquito dura de la carrera. ¿Qué es lo más difícil de estudiar enfermería? Yo creo que lo más difícil de estudiar enfermería es la parte de la pérdida. Cuando entras a la carrera, al menos de que tú ya tuvieras una experiencia con tu familia o con algún ser querido de alguna pérdida en la que tú lo cuidaras y esta persona muriera, bueno, pues ahí ya tienes un poco de experiencia, pero la mayoría de las personas no la tenemos. Entonces, cuando nos enfrentamos a la primer pérdida es muy difícil. Siento que también el hecho de que la carrera es muy infravalorada es muy complicado. Es una carrera que yo digo que es preciosa, es hermosa, es una carrera muy, muy bonita. Si lo vemos desde una parte espiritual, es ayudar al prójimo, es ayudar a los demás. Y sí es bien difícil como que no esté remunerada bien, que no esté bien colocada en el gremio, en el mismo sistema de salud, que se vea menos a una enfermera que a un médico, o que se vea menos a una enfermera que un nutriólogo, o que se vea menos a una enfermera que cualquier persona. Creo que no somos menos que nadie, nadie es más que nadie, simplemente somos profesionales que estamos ejerciendo nuestra profesión y que muchos la amamos y la queremos apasionadamente, y entonces sí es muy doloroso ver cómo situaciones un poquito no muy asertivas de otros profesionales de la salud, que yo entiendo también esta parte del burnout, que no debería de ser, pero bueno, eso también es muy triste y muy difícil. ¿Qué harás al terminar la carrera? Algo fácil, no más bien algo más divertido. Cuando termine la carrera, sobrevivir, buscar un trabajo, pero yo sinceramente me apasiona mucho el área clínica. Yo sé que enfermería tiene muchas áreas de oportunidad, como el área educativa, que es de enseñanza, en escuelas, en universidad, el área administrativa, que puede ser en un hospital, que puede ser en un área industrial, como gestor de calidad, etcétera, etcétera. El área también de investigación, que te puedes dedicar a investigar. También el área del área clínica, y ese es el área que a mí me interesa. Es el área que más me gusta y es la que me gustaría ejercer más adelante. Preferentemente si consiguiera un trabajo en un tercer nivel hospitalario, me gustaría mucho. El primer nivel de atención siento que no es lo mío. Me gusta, pero me asusta. No es cierto, me gusta, pero no me encanta, ¿saben? No me encanta. Entonces no me veo trabajando en un primer nivel de atención, donde es la promoción a la salud, vacunas, muchas cosas súper, súper importantes, que obviamente yo siento que son fundamentales. Sabemos que la medicina del futuro va a ser la prevención. Entonces, pues sí, yo siento que es muy bonita, pero no me veo en esa área. Y me gustaría especializarme posteriormente. Estoy entre dos. Me gustaría especializarme como enfermería
quirúrgica o enfermería en cuidados intensivos. Esas dos me llaman mucho la atención y pues son de mis materias favoritas. 5 consejos que le darías a una persona que vaya a empezar la carrera o que quiere entrar. Consejo número 1, cuida tu salud física y mental. Nadie te va a cuidar de verdad. Suena muy feo, pero sí tienes que cuidarte tú siempre. Tu ergonomía desde el momento en el que haces las actividades, cómo mueves a los pacientes, cómo levantas las cosas, inclusive cómo te lavas las manos, todo esto va a cambiar. El área psicológica, yo siento que es la más importante, no te descuides. Si te sientes mal, si te sientes triste, externalo, habla en tu facultad, habla en tu carrera. Deben de tener seguramente un área de psicología y si no la tienen, exíjanla porque es importante que tengan un área psicológica para que los atiendan. Porque muchos de nosotros minimizamos esto y después llega el famoso burnout, que es el del que les he estado hablando, que es que los enfermeros, que los médicos, etcétera, hacen tanta rutina en las cosas, tanta rutina que terminan mecanizando los procesos y terminan tratando a los pacientes como números y a los compañeros pues siempre en eternas discusiones. Entonces sí, les recomiendo eso. Número 2, que siempre estén actualizándose. Yo creo que actualizarse es lo más importante y de hecho actualmente yo me metí a un diplomado de hemodiálisis, Alexia Academy, pequeño comercial, pero la verdad creo que es muy interesante mencionarles esto. Siempre hay que estarnos actualizando. Les voy a dejar aquí el nombre y está muy padre, lo imparte el doctor Parra, que es un nefrólogo reconocido y es médico y aparte docente de la universidad, de la Benemérita Universidad de Puebla y es una persona maravillosa, es de esas personas que les digo que inspiran. Entonces, no sé, yo creo que hay que invertir un poquito más en esta parte de actualizarnos, de capacitarnos, porque cada vez la competencia es mayor. Simplemente yo en mi ciudad pasamos de ser 2 escuelas de enfermería a ser 6, 7 escuelas de enfermería, que 7 nos estamos peleando, obviamente, no peleando de golpearnos ni nada, pero sí peleando por un lugar, por pues tener un lugar aquí en los hospitales, de tener una posición. Y yo creo que actualizarte y capacitarte e invertir en eso es primordial. Ya hay que quitarnos esa venda de los ojos de que enfermería solamente es el ayudante del médico, ¿no? Nosotros también nos podemos capacitar y aprender. La siguiente recomendación es siempre pon atención en todo lo que te digan los profesionales de la salud que estén más arriba que tú. Por ejemplo, si tú eres estudiante de enfermería, siempre pon atención de los consejos que te den los enfermeros, porque ellos saben más que tú, ellos tienen más capacitación, ellos tienen más experiencia y probablemente te van a dar pues muchos conocimientos que te van a ayudar. No se estén comparando con sus compañeros. Los compañeros, muchos pues tienen algunas habilidades que a lo mejor nosotros no tenemos a la primera. Mi compañero es muy hábil para canalizar, mi compañero es muy hábil para administrar medicamentos, para tomar la presión y yo no. Yo sé que hay veces que es frustrante porque podemos tener la teoría, pero al momento de la práctica pues batallar o viceversa. No nos comparemos, todos somos igual de inteligentes e importantes y en algún momento vamos a llegar a nivelarnos con los demás. Solamente es constancia y perseverancia. No se metan en problemas, no se metan en discusiones, no se peleen con sus compañeras. Es un gremio lastimosamente a veces muy conflictivo, no sé por qué. Considero que es porque es una carrera que es muy... Pues sí, tiene mucho burnout y aparte es una carrera como... donde no se valora mucho la profesión. Entonces yo siento que eso como que se presta mucho a enojos, a competencia negativa, no sé cómo decirlo. Entonces sí. Y bueno, pues eso es todo. Creo que hablé muchísimo en el video, pero quería como externarles lo más posible. Si les gustó, por favor denle like. Si no les gustó, coméntenme. Y si tienen alguna otra pregunta, pueden decirme. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por ver mi video. Suscríbanse. Adiós. 2, 3, go.
난 모를 거야.